6 niños fueron abandonados a su suerte bajo el sol, sin comida, sin agua, sin nombre que gritar. Cuando los encontró, ya no deberían haber estado vivos. Solo pretendía llevarlos al pueblo y seguir su camino. Pero lo que sucedió a continuación cambió su vida, y la de ellos, para siempre. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre la cresta sur, convirtiendo la arena en un horno que hacía temblar el aire. Clara Dalton entrecerró los ojos bajo el ala de su sombrero, mientras guiaba su mula por el sendero rocoso, las alforjas llenas de provisiones traqueteando con cada paso. Había sido un viaje largo hasta el pueblo, y más largo aún el regreso, pero necesitaba esas medicinas para el ganado, y los clavos para preparar el corral que se había derrumbado la semana pasada. A los 40 años, Clara había aprendido que el desierto de Nuevo México no perdonaba la debilidad ni la distracción. Cada gota de agua era preciosa, cada sombra un regalo, cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Había enterrado a su esposo bajo ese mismo cielo despiadado 5 años atrás, y a su único hijo 2 años después. Desde entonces, había construido una existencia solitaria en su pequeño rancho, donde el silencio era su única compañía, y la supervivencia, su única meta. Pero cuando divisó el carromato volcado cerca de un grupo de mezquites retorcidos, supo que su día de soledad había terminado. Al principio pensó que era solo otro de los muchos restos que el desierto reclamaba. Ruedas rotas, maderas blanqueadas por el sol, huesos de animales dispersos. No era extraño. Los viajeros subestimaban la crueldad de esta tierra, y el desierto se cobraba su precio. Clara había visto suficientes tragedias como para volverse inmune a ellas. Pero entonces, vio el movimiento. Detuvo la mula y se bajó lentamente. Con la mano instintivamente cerca del revólver que llevaba al cinto, 6 bultos pequeños se agrupaban a la sombra del carromato destrozado, tan inmóviles, que por un momento, dudó de lo que había visto. Luego, el más grande de ellos levantó la cabeza. Era un niño, quizás de 12 años, con la piel curtida por el sol, y los labios agrietados hasta sangrar. Sus ojos oscuros la miraron con una mezcla de desesperación y desafío, que Clara reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien que había decidido morir peleando. «Aléjese», murmuró el niño con voz ronca, y Clara vio que tenía un revólver en las manos temblorosas. «No, no se acerque más». Clara se quedó inmóvil, evaluando la situación. El arma temblaba tanto en las manos del niño, que probablemente no podría acertar ni a un graneo. Pero la desesperación lo volvía impredecible. Detrás de él, los otros bultos comenzaron a moverse ligeramente. Una niña de unos 10 años abrazaba a una criatura que no podía tener más de 2 años. Otro niño, de unos 8, se acurrucaba junto a una niña pequeña que sollozaba quedamente. Y el último, de quizás 4 años, yacía tan inmóvil que Clara sintió un nudo en el estómago. «Tranquilo, muchacho», dijo Clara con voz pausada, alzando las manos lentamente. «No vengo a hacerles daño». «Eso dijeron los otros», replicó el niño, pero el revólver se inclinó ligeramente. «Dijeron que volverían por nosotros». Clara sintió algo frío deslizarse por su columna vertebral. No había otros. Estos niños habían sido abandonados aquí, dejados para morir bajo el sol implacable. La convención golpeó como un puñetazo en el estómago, pero mantuvo su expresión neutra. En el desierto, las emociones podían ser tan mortales como la sed. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó, dando un paso cauteloso hacia adelante. «No lo sé». La voz del niño se quebró. «Muchos días. Mamá se fue. Papá también. Dijeron que encontrarían agua, pero…». No terminó la frase. No hacía falta. Clara había visto suficientes historias similares. Los padres salían en busca de ayuda y nunca regresaban. Ya fuera porque habían muerto en el desierto, o porque habían decidido que 6 bocas hambrientas eran demasiada carga.
La niña mayor levantó la vista hacia Clara con ojos que habían visto demasiado para su edad. Por favor, susurró. Lina está muy enferma. Y Milo no ha hablado desde ayer. Clara miró al niño de 4 años y confirmó sus peores temores. El pequeño respiraba, pero apenas. Sus labios estaban azules, y su piel tenía esa palidez grisácea que precedía a la muerte por deshidratación. Maldijo entre dientes. Esto no era asunto suyo. Tenía su propio rancho que atender, sus propios problemas que resolver. Había aprendido a sobrevivir manteniéndose alejada de los problemas de otros, construyendo muros alrededor de su corazón, que el dolor no pudiera atravesar otra vez. Pero cuando el niño con el revólver finalmente se desplomó, vencido por el agotamiento, y el arma cayó a la arena con un ruido sordo, Clara supo que sus muros no servirían de nada esta vez. Se acercó rápidamente y tomó la cantimplora de su cinturón. El agua era preciosa, pero estos niños morirían sin ella. Vertió unas gotas en los labios del pequeño Milo primero, luego en los de la bebé, que la niña mayor sostenía. ¿Cómo se llaman?, preguntó mientras trabajaba, su voz más suave de lo que había sido en años. Yo soy Elías, murmuró el niño mayor, demasiado débil para seguir siendo hostil. Ella es Jo, mi hermana. Los pequeños son Rosa, Benji, Milo y Lina. Moreno, añadió Jo, con voz apenas audible. Nos apellidamos Moreno. Clara sintió mientras evaluaba rápidamente la situación. 6 niños, todos desnutridos y deshidratados, algunos al borde de la muerte. Su mula podía cargar con 2 o 3 de los más pequeños, pero los mayores tendrían que caminar, y dudaba que pudieran llegar muy lejos. Escúchenme bien, dijo, con esa autoridad natural que había desarrollado manejando ganado y sobreviviendo sola. Vamos a subir a los más pequeños a mi mula. Jo, ¿puedes cargar a Lina? Elías, ayúdame con Milo. No fue fácil. Los niños apenas podían tenerse en pie, y cada movimiento parecía causarles dolor. Pero Clara había aprendido que la compasión era un lujo que el desierto no permitía. Lo que importaba era la acción, rápida y decisiva. Durante el lento viaje de regreso a su rancho, Clara trató de no pensar en lo que estaba haciendo. Estos niños necesitaban atención médica, comida, cuidados que ella no estaba segura de poder proporcionar. Su plan era llevarlos al pueblo, entregarlos al sheriff Berek y dejar que las autoridades se hicieran cargo. Pero cuando finalmente llegaron al pueblo 2 horas después, con los niños más pequeños medio inconscientes y los mayores arrastrando los pies, la realidad la golpeó como una bofetada. No es asunto mío, Clara, dijo el sheriff Berek, sin siquiera levantar la vista de su escritorio. No hay ley que me obligue a hacerme cargo de huérfanos. Llévalos a Santa Fe si quieres, o déjalos en el orfanato de las Cruces. Aquí no tengo espacio ni recursos. Están medio muertos, amos, replicó Clara, sintiendo cómo la rabia se encendía en su pecho. No pueden viajar otros 100 kilómetros. Entonces no debiste traerlos aquí. Berek finalmente la miró, y Clara vio en sus ojos esa indiferencia calculada que había aprendido a despreciar. Ya bastantes problemas tengo sin añadir 6 bocas más que alimentar. Clara se volvió hacia el doctor Miller, que había estado examinando superficialmente a los niños en el porche de su consulta. Necesitan atención médica, al menos el pequeño. Necesitan muchas cosas, replicó Miller, limpiándose las manos en un trapo sucio. Pero sin dinero por adelantado, no puedo hacer nada. Tengo mis propias cuentas que pagar. La frustración ardía en la garganta de Clara como whisky barato. Miró a los niños, acurrucados unos contra otros en el escalón del doctor, y vio en sus ojos esa misma desesperación silenciosa que había aprendido a reconocer en el espejo. Una noche, murmuró, más para sí misma que para ellos. Solo una noche, hasta que encuentre qué hacer con ustedes. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, Clara sabía que se estaba mintiendo. Algo en la forma en que Jo sostenía a la bebé
En cómo Elías protegía instintivamente a sus hermanos menores, en la manera en que Rosa se aferraba a la falda sucia de Jo, había despertado algo que había mantenido enterrado durante años. El viaje de regreso a su rancho se hizo en silencio. Los niños estaban demasiado agotados para hablar, y Clara demasiado absorta en sus pensamientos para intentar una conversación. Su hogar, una casa de adobe de 3 habitaciones rodeada por corrales y un pequeño huerto, nunca le había parecido tan silencioso como cuando lo vio aparecer en el horizonte. Una vez dentro, Clara se movió con eficiencia mecánica. Extendió mantas en el suelo de la sala principal. Preparó un caldo ligero con las pocas verduras que tenía, y racionó agua para cada niño con la precisión de alguien que había aprendido que cada gota contaba. Joe se hizo cargo de la bebelina sin que se lo pidieran, mientras Elías mantuvo una vigilancia protectora sobre los demás. Benji, el de 8 años, intentó robar un bizcocho de la mesa cuando pensó que Clara no miraba, pero ella fingió no verlo. Rosa no se separó de Joe ni un momento, y Milo finalmente habló para pedir agua con una voz tan pequeña que se rompió el corazón que Clara insistía en no tener. Cuando finalmente los acostó, con los niños mayores durmiendo en el suelo y los más pequeños en su propia cama, Clara salió al porche y se sentó en la mecedora que había construido su esposo años atrás. La noche del desierto se extendía ante ella, llena de estrellas y silencio. Había planeado que fuera solo una noche de descanso, antes de llevarlos a otro lugar, algún sitio donde pudieran convertirse en problema de otra persona. Pero mientras escuchaba los sonidos de 6 niños respirando en su casa, algo se agitó en su pecho, algo que no había sentido desde que enterró a su propio hijo. Clara Dalton había sobrevivido 5 años diciéndose que no necesitaba a nadie, que el amor era una debilidad que no podía permitirse. Pero ahora, con 6 vidas frágiles durmiendo bajo su techo, se dio cuenta de que algunos muros se construían no para mantener el dolor fuera, sino para mantener el corazón encerrado dentro. El viento nocturno susurró entre los mezquites, y Clara se quedó despierta mucho después de que las estrellas comenzaran a palidecer, sabiendo que cuando amaneciera, tendría que tomar una decisión que cambiaría todo, porque el desierto no perdonaba. Pero a veces, en las noches más silenciosas, ofrecía una segunda oportunidad a quienes tenían el valor de tomarla. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El crujido de la mecedora se detuvo cuando Clara escuchó el primer gemido desde el interior de la casa. Era Rosa, la niña de 6 años, luchando contra otra pesadilla. Clara se levantó lentamente, sus articulaciones protestando después de haber pasado la noche entera en el porche, y entró a la casa donde la luz del amanecer apenas se filtraba por las ventanas. Jo ya estaba despierta, acunando a Rosa contra su pecho, y susurrándole palabras de consuelo que sonaban demasiado maduras para una niña de 10 años. Elías se había sentado en su manta, alerta y tenso, con esa mirada de animal acorralado que Clara había aprendido a reconocer. Los demás niños seguían durmiendo, pero era un sueño inquieto, lleno de sobresaltos y murmullos. «Buenos días», murmuró Clara, manteniéndose cerca de la puerta para no parecer invasiva. Joe levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una gratitud silenciosa, que hizo que Clara se sintiera incómoda. «Gracias, señora Dalton. Por todo». Clara asintió brevemente, y se dirigió a la cocina. No sabía cómo manejar la gratitud, especialmente de niños que no tenían razón alguna para confiar en los adultos. Se mantuvo ocupada preparando avena y café, tratando de ignorar la forma en que Elías la observaba, como si esperara que en cualquier momento les dijera que se fueran. Durante el desayuno, Clara estudió a cada uno de los niños con la misma atención meticulosa que usaba para evaluar ganado enfermo. Lina, la bebé, parecía más alerta aunque todavía demasiado débil. Milo había vuelto a hablar, pidiendo más agua en susurros.
Benji intentaba bromear para aliviar la tensión, pero sus ojos saltaban nerviosamente hacia la puerta cada pocos minutos. Tosa se aferraba a Jo, como si fuera su línea de vida. Y Elías la desafiaba con cada mirada, cada gesto tenso de sus hombros. Era el protector, el que había mantenido vivos a sus hermanos en el desierto, y no estaba dispuesto a ceder esa responsabilidad fácilmente. «Necesito ir al pueblo otra vez», dijo Clara finalmente, empujando su plato medio vacío, «a hablar con el sheriff sobre de dónde vinieron ustedes». «No lo haga». La voz de Elías cortó el aire como un látigo. «El sheriff no va a ayudar. Ningún adulto lo hace». Clara se volvió hacia él, notando la forma en que yo ponía una mano calmante en el brazo de su hermano. «¿Por qué dices eso?» «Porque ya hemos estado en otros pueblos», replicó Elías, con esa mezcla de sabiduría amarga y desesperación infantil. «Siempre es lo mismo. Dicen que nos van a ayudar, que van a encontrar a alguien que se haga cargo de nosotros, pero al final nos separan», terminó Jo suavemente. «Dicen que es más fácil encontrar familias para 1 o 2 niños, no para 6. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Clara sintió algo retorcerse en su estómago, una mezcla de rabia y algo más profundo que no quería nombrar. «Nadie los va a separar», dijo, y las palabras salieron con más fiereza de la que había pretendido. «No mientras estén bajo mi techo». Elías la miró con sorpresa, y por primera vez desde que lo había encontrado, Clara vio un destello de esperanza en sus ojos, antes de que volviera a levantar sus defensas. A pesar de sus palabras, Clara montó su caballo después del desayuno, y se dirigió al pueblo. Necesitaba respuestas, y el sheriff Blake las tendría. Quisiera cooperar o no. Lo encontró en su oficina, los pies sobre el escritorio, y un vaso de whisky en la mano, a pesar de que apenas eran las 10 de la mañana. «Vuelves pronto, Clara», dijo sin levantar la vista de su periódico. «¿Ya te cansaste de jugar a la mamá? Quiero saber de dónde vinieron esos niños». Clara no se molestó en sentarse. «Y quiero saber quién los abandonó en el desierto». Blake suspiró, y finalmente la miró. «¿Y yo por qué habría de saberlo? El desierto está lleno de carromatos rotos, y gente que no llega a su destino. Porque 6 niños no aparecen de la nada, Amos. Alguien tuvo que verlos pasar. Alguien sabe algo. Aunque así fuera, ¿qué esperas que haga? ¿Que salga a buscar a unos padres que claramente no quieren ser encontrados?» La frialdad en su voz hizo que Clara sintiera ganas de abofetearlo. «Espero que hagas tu trabajo. Mi trabajo es mantener la paz en este pueblo», replicó Blake, levantándose lentamente. «No andar persiguiendo fantasmas en el desierto por 6 mocosos, que probablemente están mejor contigo, que con quien sea que los haya dejado ahí». Clara se quedó mirándolo un largo momento, memorizando la indiferencia en su rostro. Luego se dio la vuelta, y salió sin decir una palabra más. El viaje de regreso a casa le dio tiempo para pensar. Los niños llevaban 3 días en su rancho, y cada día se hacía más difícil mantener la distancia emocional que había cultivado tan cuidadosamente. Yo ayudaba con las tareas domésticas sin que se lo pidieran, moviéndose por la cocina con una eficiencia silenciosa que recordaba a Clara dolorosamente a sí misma a esa edad. Benji había empezado a seguirla cuando alimentaba a los pollos, haciendo preguntas incesantes sobre el rancho que ella respondía a regañadientes. Incluso Rosa había comenzado a sonreírle tímidamente, cuando pensaba que Clara no la estaba mirando. Pero era Elías quien más la desconcertaba. El niño la observaba constantemente, como si tratara de descifrar sus intenciones. Esa mañana lo había encontrado afilando un cuchillo viejo que había sacado de quién sabe dónde, y cuando le preguntó qué hacía, él había respondido simplemente: «Estoy preparado». ¿Preparado para qué? Clara no se atrevía a preguntar. Cuando llegó a casa, encontró la escena que se estaba volviendo familiar. Jo preparando una comida simple con los ingredientes que Clara había dejado. Los niños más pequeños jugando en el suelo de tierra del porche,
y Elías, sentado aparte, vigilando. ¿Cómo estuvo el pueblo?, preguntó yo. Y Clara notó que la niña no preguntaba si había encontrado un lugar para ellos, como si ya supiera cuál sería la respuesta. El sheriff no fue de mucha ayuda, admitió Clara, colgando su sombrero en el gancho junto a la puerta. Se lo dije, murmuró Elías, pero había menos hostilidad en su voz que antes. Esa noche, mientras Clara revisaba su reserva de comida y calculaba mentalmente cuánto tiempo podría alimentar a 6 bocas más, escuchó voces en el porche. Se acercó a la ventana y vio a Joe contándoles una historia a los niños más pequeños, algo sobre conejos valientes y zorros astutos, que los hizo reír por primera vez desde que los había encontrado. El sonido de esa brisa hizo algo extraño en el pecho de Clara, como si una puerta que había mantenido cerrada durante años se hubiera entreabierto. Al día siguiente, mientras Clara reparaba una sección de cerca que se había caído, Elías se acercó a ella. No dijo nada al principio, solo se quedó parado ahí, observando cómo ella martillaba los clavos en los postes de madera. ¿Puedo ayudar?, preguntó finalmente. Clara se detuvo, sorprendida. En los 4 días que llevaban en su rancho, Elías había mantenido una distancia cuidadosa, ayudando solo con sus hermanos y evitando cualquier tarea que pudiera interpretarse como colaboración con ella. ¿Sabes usar un martillo? Mi papá me enseñó antes de que se fuera. La forma en que dijo se fuera. Le dijo a Clara todo lo que necesitaba saber sobre lo que realmente había pasado con los padres de estos niños. Trabajaron en silencio durante 1 hora, Elías sosteniendo los postes mientras Clara los aseguraba. Era un trabajo duro bajo el sol, pero el niño no se quejó. Al contrario, parecía encontrar cierto consuelo en tener algo útil que hacer. ¿Por qué no nos ha echado todavía?, preguntó de repente, sin levantar la vista del poste que sostenía. Clara se detuvo con el martillo en alto. ¿Quieres que lo haga? No es eso. Elías la miró entonces, y Clara vio en sus ojos la vulnerabilidad que se escondía detrás de toda esa fiereza. Es solo que los adultos siempre dicen que nos van a ayudar, pero nunca es por mucho tiempo. Y nosotros estamos acostumbrados a cuidarnos solos. Clara bajó el martillo y se sentó en cuclillas para quedar a la altura del niño. ¿Sabes qué pienso, Elías? Pienso que ustedes han tenido que ser adultos demasiado pronto. Y pienso que eso no está bien. No tenemos opción, replicó él, pero su voz se había suavizado. Ahora sí la tienen, dijo Clara, y mientras las palabras salían de su boca, se dio cuenta de que las creía, al menos por ahora. Esa noche, mientras Clara se sentaba en el porche después de que todos se hubieran acostado, Elías salió de la casa. Llevaba una manta y se sentó en el escalón, cerca pero no demasiado. ¿No puede dormir?, preguntó Clara. Nunca duermo bien en lugares cerrados, admitió él. En el desierto, necesitaba estar despierto para vigilar. Por si algo pasaba. Clara asintió, entendiendo más de lo que él probablemente creía. Puede quedarse aquí si quiere, pero deje el cuchillo dentro. Elías la miró con sorpresa, luego con algo que podría haber sido respeto. ¿Cómo sabía del cuchillo? Porque yo también sé lo que es no confiar en nadie. Se quedaron en silencio durante un rato, escuchando los sonidos nocturnos del desierto. Finalmente, Elías habló de nuevo. Los otros niños están empezando a pensar que tal vez podríamos quedarnos aquí. Jo dice que usted es diferente. ¿Y tú qué piensas? Elías se quedó callado tanto tiempo que Clara pensó que no iba a responder. Pienso que quiero creerlo, dijo finalmente. Pero también pienso que cuando uno empieza a creer en algo, es cuando más duele cuando se acaba. Clara sintió como si alguien le hubiera apretado el corazón con un puño, porque ella sabía exactamente lo que él quería decir. Había pasado 5 años diciéndose exactamente lo mismo. Tiene razón, dijo suavemente. Duele mucho. Entonces, ¿por qué lo arriesgaría? Clara miró hacia las estrellas, pensando en su esposo, en su hijo
en todos los sueños que había entablado junto con ellos. Porque a veces, dijo finalmente, el dolor de no intentarlo duele aún más. Cuando Elías finalmente se quedó dormido en el escalón, Clara lo cubrió con su propia manta, y se quedó despierta vigilando. Como sabía que él había hecho tantas noches en el desierto. Por primera vez en años, Clara Dalton no se sentía completamente sola, y eso la aterrorizaba tanto como la consolaba. La manta que Clara había puesto sobre Elías se agitó con la brisa del amanecer, y ella se dio cuenta de que había pasado toda la noche sentada en el escalón del porche, vigilando el sueño del niño. Sus músculos protestaron cuando se levantó, pero había algo extrañamente reconfortante en haber vuelto a sentir que alguien dependía de su protección. El sonido de cascos se acercaba por el sendero, y Clara reconoció inmediatamente la silueta familiar de Thomas Gilly, montando su caballo ruano. Había pasado una semana desde la última vez que lo había visto, cuando había venido a ayudarla con un toro problemático. Thomas era uno de los pocos hombres en quien Clara confiaba, un explorador retirado del ejército que conocía el territorio mejor que nadie, y que tenía la clara virtud de no hacer preguntas innecesarias. Elías se despertó al oír los cascos, y se incorporó inmediatamente, con esa tensión alerta que Clara había aprendido a reconocer. «Es un amigo», le murmuró, y vio cómo los hombros del niño se relajaban ligeramente. Thomas desmontó con la gracia económica de alguien que había pasado más años en la silla que en tierra firme. Era un hombre alto y enjuto, con el cabello gris recogido bajo un sombrero gastado, y ojos que habían visto demasiado mundo, como para sorprenderse fácilmente. Pero cuando vio a Elías en el escalón, Clara notó el breve parpadeo de sorpresa que cruzó su rostro. «Clara», saludó, tocándose el ala del sombrero. «Escuché rumores en el pueblo sobre que habías adoptado una manada de cachorros». «No son cachorros», replicó Clara, con más fiereza de la que había pretendido. «Y no he adoptado a nadie». Thomas la miró con esa expresión conocedora que la irritaba profundamente, porque significaba que podía ver a través de sus mentiras, tan fácilmente como ella veía a través de las de otros. «Claro que no», dijo, pero había humor en su voz. «¿Y dónde encontraste a estos no cachorros?» Antes de que Clara pudiera responder, Joe apareció en la puerta con Lina en brazos, seguida por el resto de los niños que se agruparon tímidamente detrás de ella. Thomas los estudió con la misma atención que usaba para rastrear animales heridos, y Clara vio el momento exacto en que su expresión cambió de curiosidad divertida a algo más serio. «Jesús, Clara», murmuró. «¿Dónde los encontraste?» Clara le contó brevemente sobre el carromato volcado, sobre el estado en que había encontrado a los niños, sobre la indiferencia del sheriff. Mientras hablaba, notó cómo Thomas observaba los rostros de los niños, especialmente el de Elías, como si estuviera leyendo una historia escrita en sus expresiones. «¿Dijeron algo sobre sus padres? ¿De dónde venían?» «Papá tenía deudas», dijo Joe en voz baja, acercándose a ellos. «Siempre estaba preocupado por el dinero. Mamá decía que teníamos que irnos, que encontraríamos un lugar mejor». «¿Recuerdas hacia dónde se dirigían?», preguntó Thomas, agachándose para ponerse a la altura de la niña. Joe negó con la cabeza, pero Elías se adelantó. «Papá mencionó un trabajo cerca de las cruces. Dijo que un hombre le había prometido tierra y trabajo si llevaba a la familia hacia el oeste». Thomas y Clara intercambiaron una mirada cargada de significado. Ambos habían oído historias similares. Familias pobres atraídas hacia el oeste con promesas que nunca se cumplían. Gente desesperada que desaparecía en el vasto territorio, sin que nadie hiciera preguntas. «Voy a preguntar por ahí», dijo Thomas finalmente. «A ver qué puedo averiguar». Después de que Thomas se fuera, Clara se mantuvo ocupada con las tareas del rancho, pero no podía sacudirse la sensación de inquietud que había sembrado la conversación. Había algo en la forma en que Elías había hablado de las promesas hechas a su padre, algo que sonaba demasiado calculado para ser accidental.
2 días después, Tomás regresó con noticias que confirmaron los peores temores de Clara. Nadie en las cruces recuerda haber visto pasar a una familia con 6 niños, dijo, sentándose en el porche mientras Clara servía café. Pero hubo algo interesante. Un comerciante me dijo que había oído rumores sobre un terrateniente al oeste de las cruces, que tenía formas particulares de resolver problemas con familias que le debían dinero. ¿Qué tipo de formas?, preguntó Clara, aunque ya temía la respuesta. El tipo que hace que las familias desaparezcan en el desierto. El silencio que siguió fue interrumpido por un sollozo ahogado. Clara se volvió y vio a Rosa en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Joe apareció inmediatamente detrás de ella, rodeándola con los brazos, pero el daño ya estaba hecho. Rosa, cariño, empezó Clara, pero la niña salió corriendo hacia el interior de la casa. Esa noche, después de que Clara logró calmar a Rosa con la ayuda de Joe, Tomás la llevó aparte. Necesitamos ir a ver a ese terrateniente, dijo en voz baja. Si realmente está detrás de esto, esos niños podrían estar en peligro. ¿Qué quieres decir? Pienso que si alguien pagó para que esa familia desapareciera, no van a estar muy contentos de saber que los niños sobrevivieron. El frío que se extendió por el pecho de Clara no tenía nada que ver con la brisa nocturna del desierto. 3 días después, Clara, Tomás y Elías cabalgaron hacia el oeste bajo el pretexto de buscar ganado perdido. Clara había insistido en que Elías los acompañara, no porque quisiera exponerlo al peligro, sino porque sabía que el niño no se quedaría tranquilo sin saber qué estaban haciendo. La propiedad de Cornelius Wade se extendía por millas de tierra árida, marcada por cercas nuevas y ganado bien alimentado. La casa principal era una estructura imponente de adobe y madera, que proclamaba riqueza y poder. Wade mismo era un hombre corpulento de unos 50 años, con ojos pequeños y calculadores, que evaluaron a Clara con el mismo interés que mostraría por una yegua en venta. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Dalton. Clara Dalton. Estoy buscando algunas cabezas de ganado que se me perdieron. Se dirigían hacia el oeste. No he visto ganado extraviado por aquí, replicó Wade, pero sus ojos se movieron nerviosamente hacia Elías. ¿Y el muchacho? Mi ayudante, dijo Clara, notando cómo la mandíbula de Elías se tensaba ante la mentira, mientras Wade hablaba de ganado y rutas de pastoreo. Tomás se alejó discretamente hacia los establos. Clara lo vio examinar equipos, arneses, restos de carromatos. Cuando regresó, su expresión era sombría. «Será mejor que nos vayamos», murmuró Tomás, cuando Wade se excusó momentáneamente para hablar con uno de sus capataces. Pero antes de que pudieran irse, Elías se dirigió súbitamente hacia un montón de chatarra cerca de los establos. Clara lo siguió, y vio lo que había captado su atención: los restos de una silla de montar, la piel agrietada por el sol, pero aún reconocible. «Esa silla era de mi padre», susurró Elías, con la voz temblorosa de emoción contenida. «Está rota exactamente en el mismo lugar donde un caballo lo coceó el año pasado». Clara sintió como si alguien le hubiera echado agua helada en las venas. La presencia de esa silla aquí no era coincidencia, era evidencia. Tomás apareció a su lado, mirando la silla con grim reconocimiento. «Necesitamos irnos, ahora», pero ya era demasiado tarde. Wade había regresado con 2 de sus hombres, y sus ojos ya no mostraban la falsa cortesía de antes. «¿Pasa algo?», preguntó, pero había una amenaza implícita en su tono. «Solo admirábamos su colección», replicó Clara, manteniéndose entre Wade y Elías. «Sí, recojo muchas cosas del desierto», dijo Wade lentamente. «Nunca se sabe cuándo algo que parecía inútil puede resultar valioso». La tensión en el aire era palpable. Clara vio cómo los hombres de Wade se movían para bloquear discretamente sus rutas de escape, cómo Tomás llevaba la mano hacia su revólver. «Bueno, hemos tomado suficiente de su tiempo», dijo Clara con toda la calma que pudo reunir.
Gracias por su ayuda. Por supuesto, replicó Wei. Señora Dalton. Si encuentra lo que está buscando, espero que tenga cuidado con ello. El desierto puede ser muy peligroso, especialmente para cosas pequeñas e indefensas. El mensaje era claro como un disparo. Wade sabía exactamente quiénes eran y por qué estaban allí. El viaje de regreso se hizo en silencio denso. No fue hasta que estuvieron a varias millas de la propiedad de Wade que Thomas finalmente habló. Ese bastardo lo hizo, dijo con voz seca, o al menos pagó para que alguien más lo hiciera. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Clara, aunque ya conocía la respuesta. Ahora protegemos a esos niños, replicó Thomas, porque Wade sabe que sobrevivieron y no va a dejar cabos sueltos. Elías, que había permanecido en silencio durante todo el viaje, finalmente habló. Yo sabía que papá no nos había abandonado, dijo con voz quebrada. Sabía que algo le había pasado. Clara extendió la mano y tocó el hombro del niño, sintiendo cómo temblaba bajo su palma. Lo siento, Elías. Siento mucho que hayas tenido que ver eso. No se disculpe, replicó él, y cuando la miró, Clara vio una determinación férrea en sus ojos. Ahora sabemos la verdad, y eso significa que podemos luchar contra ella. Mientras cabalgaban hacia casa bajo el cielo cada vez más oscuro, Clara se dio cuenta de que ya no se trataba solo de dar refugio temporal a 6 niños perdidos. Se trataba de proteger a su familia, porque eso era lo que eran ahora, se admitiera o no, su familia. Y Clara Dalton defendería a su familia contra cualquiera que tratara de hacerles daño, incluso si eso significaba luchar contra hombres más poderosos que ella. Había perdido una familia antes, no perdería otra. El desierto nocturno se extendía ante ellos, lleno de peligros conocidos y desconocidos. Pero por primera vez en años, Clara no cabalgaba sola hacia casa, y eso hacía toda la diferencia del mundo. 6 piedras. Padre cuarto. Nadie quiere lo que es mío. Las luces de la casa aparecieron en la distancia como estrellas caídas, y Clara sintió algo aflojarse en su pecho, al ver que Jo había dejado una lámpara encendida en la ventana. Era un gesto pequeño, pero significaba que alguien los esperaba en casa, que había un lugar donde pertenecían. Cuando desmontaron, Jo salió al porche con Lina en brazos, seguida por los otros niños que se agruparon ansiosamente a su alrededor. Clara vio el alivio en sus rostros y se dio cuenta de que habían estado preocupados, temiendo quizás que esta vez los adultos tampoco regresaran. ¿Encontraron algo?, preguntó Jo, pero su voz cuidadosa sugería que ya sabía que las noticias no serían buenas. Clara miró a Elías, que asintió casi imperceptiblemente. Encontramos respuestas, dijo Clara simplemente, pero no son las que esperábamos. Esa noche, después de que los niños más pequeños se durmieran, Clara, Thomas, Elías y Jo se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. La conversación que siguió fue difícil, llena de verdades que ningún niño debería tener que escuchar. Pero Clara había aprendido que Elías y Jo ya no eran realmente niños, no después de todo lo que habían vivido. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Jo, después de que Clara terminara de explicar lo que habían descubierto. Ahora nos preparamos, replicó Thomas. Wade no puede permitir que ustedes vivan sabiendo lo que saben. Pero nosotros no sabemos nada realmente, protestó Elías. Solo que él tiene las cosas de papá. Eso es suficiente para un hombre como Wade, dijo Clara. Hombres así no llegan al poder dejando cabos sueltos. Al día siguiente, Clara comenzó a notar cambios sutiles en el pueblo. Conversaciones que se detenían cuando ella se acercaba. Miradas furtivas. El tendero que había sido amistoso durante años, ahora apenas la saludaba con un gruñido. Fue Thomas quien le trajo las noticias más preocupantes. Wade ha estado haciendo preguntas, le dijo, mientras preparaban una cercadora. Ha estado preguntando por ti, por los niños, y ha estado pagando bien por la información. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cuántos niños tienes? ¿Qué planes tienes para ellos?
Si planeas quedarte o entregarlos a las autoridades. Clara sintió un nudo frío formarse en su estómago. ¿Y qué le dice la gente? La mayoría no dice nada. Pero el sheriff Blake ha estado muy interesado en tus asuntos últimamente. Como si lo hubieran invocado. El sheriff Blake apareció esa tarde, cabalgando hasta el rancho con 2 diputados que Clara no reconocía. Su presencia inmediatamente puso nerviosos a los niños, que se agruparon cerca de la casa como animales acorralados. Clara, saludó Blake, pero no se molestó en desmontarse. Necesito hablar contigo sobre esos niños. ¿Qué pasa con ellos? He recibido informes de que estás albergando vagabundos menores. Eso podría ser problemático bajo la ley territorial. Clara sintió la rabia encenderse en su pecho como una hoguera. Esos niños no son vagabundos. Son huérfanos que necesitan cuidado. Y tienes autorización legal para cuidarlos. Papeles que demuestren que tienes derecho a tenerlos aquí. No necesito papeles para dar refugio a niños hambrientos. Me temo que sí los necesitas, Clara. El territorio tiene leyes sobre este tipo de cosas. No puedes simplemente recoger niños del desierto y decidir que son tuyos. Uno de los diputados se movió inquieto en su silla. Y Clara vio que llevaba la mano cerca de su arma. La amenaza implícita era clara. ¿Y qué sugieres que hagamos? Sugiero que entregues a los niños a las autoridades apropiadas para que sean colocados con familias adecuadas. Por separado, por supuesto. Es más fácil encontrar hogares para 1 o 2 niños que para 6. No. La palabra salió de Clara con tanta fuerza, que hasta los caballos se sobresaltaron. No van a separar a esta familia. No son una familia, Clara. Replicó Blake con falsa paciencia. Son 6 huérfanos sin relación legal contigo. Y si no cooperas voluntariamente, tendré que tomar medidas legales. Fue entonces cuando Elías salió de detrás de la casa, moviéndose con esa gracia silenciosa que había aprendido en el desierto. En sus manos llevaba un lazo enrollado, y Clara reconoció inmediatamente la determinación en sus ojos. «Sheriff», dijo Elías con voz calmada, ¿alguna vez ha visto domar un caballo salvaje? Blake lo miró con sorpresa. ¿Qué? ¿Un caballo salvaje? ¿Ha visto cómo se hace? Muchacho, no entiendo qué. Yo sí sé, interrumpió Elías, dirigiéndose hacia el corral donde Clara mantenía un potro joven que había estado resistiendo todos los intentos de entrenamiento. Mi papá me enseñó. Lo que siguió fue una de las demostraciones más extraordinarias que Clara había visto jamás. Elías se movió hacia el potro con una paciencia y confianza que desmentían su edad, hablándole en voz baja mientras se acercaba. El animal, que había rechazado violentamente todos los intentos anteriores de Clara por domarlo, se calmó gradualmente bajo la influencia tranquila del niño. En menos de 1 hora, Elías tenía una silla sobre el lomo del potro y lo estaba montando alrededor del corral, como si hubiera nacido en esa silla. El sheriff y sus diputados observaron en silencio, claramente impresionados a pesar de sí mismos. «Como puede ver», dijo Elías finalmente, desmontando con gracia, «algunas cosas no se pueden forzar. Tienen que surgir naturalmente, cuando hay confianza y respeto mutuo». Blake lo miró durante un largo momento. «Eres muy elocuente para un niño del desierto. He aprendido a comunicarme cuando es necesario», replicó Elías, y Clara sintió orgullo hinchar su pecho. Después de que el sheriff se fuera con advertencias vagas sobre procedimientos legales, Clara encontró a Elías sentado en el corral, acariciando al potro que había domado. «Eso fue increíble», le dijo, sentándose en la cerca a su lado. «Papá siempre decía que la fuerza nunca funciona con los caballos salvajes», replicó Elías. «Hay que mostrarles que pueden confiar en ti, que no vas a lastimarlos». Clara entendió el mensaje implícito. Elías le estaba mostrando que confiaba en ella, que había decidido que ella no los lastimaría. «Elías», dijo suavemente, «quiero que sepas algo. No importa lo que diga el sheriff, no importa lo que amenace Way. Ustedes se quedan aquí. ¿Cómo puede estar tan segura?
porque voy a luchar por ustedes, y voy a ganar. Esa determinación se puso a prueba cuando Thomas regresó al día siguiente con noticias de que Clara tendría que presentarse ante un juez itinerante en Santa Fe para defender legalmente su custodia de los niños. Wei está detrás de esto, dijo Thomas. Ha presentado una reclamación legal, diciendo que los niños son propiedad de la herencia de su padre, que él tiene derecho a ellos debido a deudas impagadas. Puede hacer eso. Puede intentarlo, especialmente si tiene al sheriff de su lado. Clara se quedó en silencio por un momento. Luego se volvió hacia Thomas con una expresión que él no había visto desde los días inmediatamente posteriores a la muerte de su esposo. Entonces, iremos a Santa Fe y lucharemos. Los días siguientes se llenaron de preparativos. Clara vendió algunas cabezas de ganado para pagar un abogado, aunque el único que pudo permitirse era un joven recién graduado de la escuela de leyes, que parecía más nervioso que ella. Thomas ayudó a preparar testimonios, documentando todo lo que habían encontrado en la propiedad de Wade. Pero fue yo quien tuvo la idea que cambiaría todo. Rosa debería hablar en el tribunal, dijo una noche, mientras ayudaba a Clara a doblar la ropa limpia. Oh, cariño, Rosa apenas habla con nosotros. No puede testificar ante un juez. Puede si yo la ayudo, insistió Jo. Ella recuerda cosas sobre lo que pasó antes de que papá y mamá se fueran. Cosas que el juez necesita escuchar. Clara la miró, viendo en los ojos de esa niña de 10 años una sabiduría que le partía el corazón. ¿Estás segura de que Rosa puede hacerlo? Rosa es más fuerte de lo que la gente piensa, replicó Jo. Solo necesita saber que estamos con ella. La noche antes de partir hacia Santa Fe, Clara se sentó en el porche con los 6 niños agrupados a su alrededor. Benji había tallado Familia Moreno en un trozo de madera y lo había clavado junto a la puerta principal. Milo se había quedado dormido en el regazo de Clara. Rosa sostenía la mano de Jo con fuerza. ¿Y si perdemos?, preguntó Elías en voz baja. No vamos a perder, replicó Clara con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. ¿Cómo puede estar tan segura? Clara miró a cada uno de los rostros que la rodeaban. Estos niños que habían llegado a su vida como extraños y se habían convertido en la razón por la que se levantaba cada mañana. Porque ustedes ya son míos, dijo simplemente. Y nadie toma lo que es mío. Mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo del desierto, Clara Dalton se preparó para la pelea de su vida. Había perdido una familia antes por circunstancias fuera de su control. Esta vez, lucharía con todo lo que tenía para proteger la familia que había encontrado. Y esta vez, no perdería. El sol apenas había salido cuando Clara despertó a los niños para el viaje a Santa Fe. Había cambiado de opinión durante la noche. Llevaría a todos. Si iban a luchar por mantener unida a la familia, entonces la familia completa estaría presente para enfrentar lo que viniera. Thomas había llegado antes del amanecer con un carromato prestado lo suficientemente grande para todos, mientras cargaban las pocas posesiones necesarias para el viaje. Clara notó cómo cada niño había elegido algo especial para llevar. Jo tenía el pequeño crucifijo de madera que había pertenecido a su madre. Elías llevaba el cuchillo que había afilado tantas veces. Rosa había envuelto cuidadosamente una muñeca de trapo hecha con retazos. Benji tenía el trozo de madera tallado con Familia Moreno. Milo abrazaba un caballito de madera que Thomas le había tallado. Y Lina se aferraba a una manta que olía a la cocina de Clara. El viaje a Santa Fe normalmente tomaba 2 días, pero el juez itinerante había establecido su tribunal temporal en Cerro Polvo, un pueblo de paso a medio camino. Era un lugar polvoriento y desolado, compuesto principalmente por una cantina, una tienda general y una iglesia abandonada que había sido convertida en sala de tribunal para la ocasión. Cuando llegaron, Clara sintió el estómago contraerse al ver los otros carromatos ya estacionados fuera del edificio.
Wade había llegado con un contingente impresionante. 3 abogados de aspecto próspero, varios testigos, y una escolta de hombres armados, que hacían que la pequeña comitiva de Clara pareciera patéticamente inadecuada. El juez Hensley era un hombre mayor con barba blanca y ojos cansados que había visto demasiadas disputas territoriales. Había establecido su tribunal en el altar de la vieja iglesia, convirtiendo los bancos en asientos para el público y los testigos. Este tribunal está en sesión, declaró Hensley con voz ronca. Estamos aquí para determinar la custodia legal de 6 menores: Elías, Johanna, Benjamin, Rosa, Emilio y Catalina Moreno. Clara se sintió extraña escuchando los nombres completos de los niños. En su mente, ya eran simplemente los suyos. El abogado de Wade, un hombre elegante llamado Morrison, presentó su caso con la confianza de alguien acostumbrado a ganar. Pintó un cuadro de Clara como una mujer inestable, viviendo sola en el desierto, sin recursos adecuados para criar 6 niños. Presentó documentos que supuestamente mostraban que el padre de los niños había contraído deudas significativas con Wade, convirtiendo a los niños en activos de la herencia que ahora le pertenecían. Su señoría, declaró Morrison con voz resonante, estos niños no son mascotas que se puedan recoger del desierto. Son seres humanos que merecen la estabilidad que solo una familia adecuada puede proporcionar. Mi cliente, el señor Wade, está dispuesto a asegurar que sean colocados con familias respetables, que puedan darles la educación y oportunidades que merecen. ¿Familias separadas?, preguntó el juez. Por supuesto, su señoría. Es más práctico y beneficioso para todos los involucrados. Clara sintió a Elías tensarse a su lado. Jesús tenía a Lina con tanta fuerza que la bebé comenzó a protestar. Rosa se había escondido completamente detrás de ella, temblando visiblemente. Cuando llegó el turno de Clara, su joven abogado Peterson hizo lo mejor que pudo con recursos limitados. Presentó testimonios sobre el carácter de Clara, su capacidad para proveer para los niños y el vínculo que había desarrollado con ellos. Pero sus argumentos sonaban débiles contra la presentación pulida de Morrison. Fue entonces cuando Thomas pidió permiso para testificar. Su señoría, estuve presente cuando encontramos evidencia en la propiedad del señor Wade que sugiere que él estuvo involucrado en la desaparición de los padres de estos niños. El tribunal se agitó. Morrison se puso de pie inmediatamente. Objeción. Esas son acusaciones infundadas sin evidencia legal. ¿Qué tipo de evidencia?, preguntó el juez, claramente interesado. Thomas describió el descubrimiento de la silla de montar del padre, las evasivas de Wade, las amenazas implícitas, pero sin evidencia física llevada al tribunal. Sus palabras eran solo eso, palabras. Su señoría, declaró Morrison con desdén. Estos son intentos desesperados de difamar el carácter de mi cliente. El señor Wade es un ciudadano respetado, que solo busca el bienestar de estos niños. Clara vio cómo la audiencia se inclinaba en favor de Wade. El juez parecía impresionado por la presentación legal, por los documentos aparentemente oficiales, por la respetabilidad superficial de Wade. Su propio caso parecía débil en comparación. Una mujer solitaria sin recursos legales significativos, reclamando niños que había encontrado en el desierto. Fue entonces cuando Joe se puso de pie. Su señoría, dijo con voz clara, ¿puedo hablar? El juez la miró con sorpresa. ¿Cuántos años tienes, niña? 10, señor. Pero he cuidado a mis hermanos durante mucho tiempo, y hay cosas que necesitas saber. Morrison se levantó nuevamente. Su señoría, los niños no pueden testificar en asuntos tan complejos. Déjala hablar, dijo el juez, y algo en su tono sugirió que había comenzado a cansarse de las objeciones de Morrison. Joe habló con una claridad y madurez que silenciaron completamente el tribunal. Describió la desesperación de su padre cuando perdió su trabajo, las promesas que Wade le había hecho, la extraña insistencia en que toda la familia debía viajar hacia el oeste,
Contó sobre la noche en que sus padres salieron a buscar agua y nunca regresaron. Sobre los días en el desierto esperando una ayuda que nunca llegó. Papá nunca nos habría abandonado, dijo con voz firme. Algo le pasó. Y ahora este hombre dice que somos suyos por dinero que papá le debía. Pero no somos ganado, su señoría. Somos una familia. ¿Y la señora Dalton?, preguntó el juez suavemente. ¿Cómo es ella contigo y tus hermanos? Nos salvó la vida, replicó Joe simplemente. Y luego nos enseñó que podíamos volver a tener una familia. Fue entonces cuando Rosa hizo algo que nadie esperaba. Se separó de Joe y caminó lentamente hacia el frente del tribunal. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro, pero en el silencio absoluto de la iglesia, cada palabra se escuchó claramente. El hombre malo, dijo, señalando directamente a Wade. Él estaba ahí cuando papá se fue. Le gritó a papá. Dijo cosas feas. El tribunal estalló en murmullos. Morrison se puso de pie violentamente. Su señoría, esto es absurdo. Una niña traumatizada inventando historias. Pero el juez levantó la mano para silenciarlo. ¿Puedes contarme más sobre eso, Rosa? Rosa miró hacia Joe, que asintió alentadoramente. Luego hacia Clara, que sintió su corazón romperse por la valentía de esta niña pequeña. El hombre malo dijo que papá le debía dinero. Papá dijo que no tenía dinero pero que trabajaría. El hombre malo se rió. Dijo que no quería trabajo, quería que los problemas desaparecieran. Las palabras cayeron sobre el tribunal como piedras en agua quieta. Wade había palidecido notablemente, y Clara vio cómo Morrison susurraba urgentemente en su oído. ¿Y qué pasó después?, preguntó el juez, su voz ahora completamente diferente. Papá se fue con los hombres del hombre malo. Mamá lloró mucho. Después mamá también se fue a buscar a papá. Nunca volvieron. Rosa comenzó a llorar entonces. No los sollozos histéricos que había tenido tantas veces, sino lágrimas silenciosas de una niña que finalmente había encontrado valor para contar la verdad. Joe inmediatamente corrió hacia ella y la abrazó. Elias se acercó también, formando un círculo protector alrededor de su hermana pequeña. Benji y Milo se unieron, y Plata vio cómo instintivamente se protegían unos a otros, como lo habían hecho en el desierto. Señora Dalton, dijo el juez finalmente, ¿tiene algo que agregar? Clara se puso de pie, mirando a los 6 niños que se habían agrupado ante el altar como si fuera su última línea de defensa. Su señoría, cuando encontré a estos niños en el desierto, pensé que solo les estaba salvando la vida, pero ellos me salvaron la mía también. Me enseñaron que una familia no es solo sangre o papeles legales, es elegir cuidar a alguien, protegerlos, amarlos sin importar lo que cueste. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Estos niños ya son míos, su señoría, y yo ya soy suya, no por ley, sino por elección, por amor. Y si me permite quedarme con ellos, le prometo que los protegeré con mi vida. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Finalmente, el juez Hensley se aclaró la garganta. Después de escuchar todos los testimonios, este tribunal encuentra que hay evidencia suficiente para cuestionar las reclamaciones del señor Wade sobre estos niños. Más aún, es claro que los menores han formado un vínculo familiar fuerte con la señora Dalton. Morrison comenzó a protestar, pero el juez lo silenció con una mirada. Por lo tanto, otorgo custodia temporal de los 6 menores Moreno a Clara Dalton, pendiente de una previsión completa de las circunstancias que rodearon la desaparición de sus padres. El tribunal estalló en murmullos y comentarios. Wade se levantó abruptamente y salió del edificio, seguido por sus abogados y hombres. Pero Clara apenas los notó. Estaba rodeada por 6 niños que la abrazaban y lloraban, y por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Thomas se acercó con una sonrisa que transformaba completamente su rostro habitualmente serio. Parece que tienes una familia, Clara. Parece que sí.
replicó ella, con rostro todavía aferrada a su falda, y Lina en sus brazos. Parece que todos la tenemos. Mientras salían del tribunal hacia el carromato que los llevaría de vuelta a casa, Clara vio al sheriff Black, parado junto a su caballo. Por un momento sus ojos se encontraron, y para su sorpresa, el sheriff se tocó el ala del sombrero en un saludo respetuoso. Quizás, pensó Clara mientras ayudaba a los niños a subir al carromato, había subestimado a algunas personas, o quizás el valor de Rosa y la determinación de su familia habían tocado algo en el corazón del sheriff, que había estado enterrado bajo años de cinismo. El viaje de regreso a casa se hizo bajo un cielo lleno de estrellas, con 6 niños dormidos en el carromato, y la promesa de un futuro que finalmente parecía seguro. Clara Dalton había entrado al tribunal como una mujer solitaria con 6 huérfanos. Salía como madre de una familia que había luchado para existir, y había ganado el derecho a permanecer unida. El desierto se extendía ante ellos, pero ya no parecía hostil. Era el camino a casa. 6 meses después de la audiencia en Cerro Polvo, Clara se despertó con el sonido que había llegado a amar más que cualquier otro. La risa de sus hijos llenando la casa antes del amanecer. Era Benji intentando hacer reír a Lina con caras ridículas, mientras yo preparaba el desayuno, y Milo persiguiendo a uno de los gatos del granero por toda la cocina. Clara se vistió rápidamente, y salió al porche, donde encontró a Elías ya despierto, observando el horizonte con esa vigilancia instintiva, que probablemente nunca perdería completamente. Pero ahora había algo diferente en su postura. Relajación. Confianza. Ya no tenía que proteger solo. Tenía un hogar que lo protegía a él también. «Buenos días, ma», dijo Elías, y Clara sintió el familiar calor que esas 2 palabras siempre despertaban en su pecho. Había comenzado a llamarla así 3 meses atrás, casualmente al principio, como si estuviera probando cómo sonaba. Ahora lo decía con la naturalidad de alguien que nunca había conocido otra cosa, y Clara se había dado cuenta de que había dejado de corregirlo. «Buenos días, hijo. ¿Cómo están los caballos? El potro nuevo está respondiendo bien. Creo que para el fin de semana estará listo para que Rosa lo monte». Clara sonrió. Rosa había desarrollado una afinidad natural con los caballos que rivalizaba con la de Elías. La niña que una vez se había escondido detrás de yo, ahora pasaba horas en el establo, hablándoles a los animales en susurros que parecían calmarlos mágicamente. El sonido de cascos los interrumpió, y Clara vio a Thomas acercándose por el sendero. Venía al rancho todas las mañanas ahora, ayudando con las tareas más pesadas, y enseñándole a Elías técnicas de rastreo y supervivencia que el niño absorbía como una esponja. Pero hoy traía algo más que su presencia habitual. En su alforja, llevaba un sobre oficial que hizo que el estómago de Clara se contrajera con aprensión. «¿Qué es eso?», preguntó cuando Thomas desmontó. «Noticias del juez Hensley». Thomas le entregó el sobre con una expresión indescifrable. «Llegó ayer al pueblo». Clara abrió el sobre con manos ligeramente temblorosas, consciente de que Elías se había acercado para escuchar. Leyó en silencio durante un momento. Luego alzó la vista con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «¿Qué dice, ma?», preguntó Elías, usando esa palabra que ahora sonaba tan natural. «Dice que la investigación sobre Wei está completa. Encontraron evidencia suficiente para procesarlo por varios crímenes, incluyendo extorsión y...». Clara tuvo que aclararse la garganta. «Incluyendo lo que les pasó a sus padres». Elías se quedó en silencio por un momento, procesando la información. «¿Y nosotros? Ustedes oficialmente ya no están bajo custodia temporal. La adopción es permanente. Son legalmente mis hijos». Elías la abrazó entonces con una fiereza que la sorprendió, y Clara sintió años de tensión disolverse finalmente de sus hombros. Ya no habría más amenazas, más audiencias, más incertidumbre. Su familia estaba segura. «¿Se lo decimos a los demás?», preguntó Elías cuando se separaron. «Por supuesto. Pero primero tengo que terminar algo».
Plata se dirigió al cobertizo donde guardaba sus herramientas y sacó un maletillo y clavos. Había estado posponiendo esta tarea durante semanas, esperando el momento adecuado. Ahora sabía que había llegado. Con Thomas y Elías ayudándola, Clara quitó el viejo letrero que decía Rancho Dalton de la puerta principal del rancho. En su lugar, colgó uno nuevo que Benji había estado tallando en secreto durante las últimas semanas. 6 piedras. ¿Por qué 6 piedras?, preguntó Thomas, admirando el trabajo de Benji. Porque eso es lo que somos, replicó Clara, mirando hacia la casa donde podía escuchar a sus hijos preparándose para el día. 6 piedras que se encontraron en el desierto y decidieron construir algo juntas. El resto del día se llenó con celebraciones improvisadas. Jo horneó un pastel con las últimas manzas que habían traído del pueblo. Rosa pintó flores en pequeños trozos de madera para decorar la mesa. Milo ayudó a Benji a construir una nueva percha para los pollos, con más entusiasmo que habilidad. Lina, ahora caminando con pasos tambaleantes, siguió a todos lados gritando de alegría. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Clara y Thomas se sentaron en el porche como había llegado a ser su costumbre. El verano se acercaba a su fin, y el aire nocturno tenía esa frescura que prometía otoño. ¿Alguna vez pensaste que terminarías aquí?, preguntó Thomas, señalando hacia la casa llena de vida dormida. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que tendría 6 hijos, habría pensado que estaba loco, admitió Clara. Había construido una vida tan cuidadosamente controlada, tan vacía. Y ahora, Clara miró hacia las ventanas donde brillaban las últimas luces de las lámparas, donde 6 niños dormían seguros y protegidos. Ahora me doy cuenta de que estar viva y vivir realmente son 2 cosas muy diferentes. Clara, dijo Thomas después de un momento, hay algo que he estado queriendo preguntarte. Ella lo miró, notando algo diferente en su tono. ¿Qué? ¿Crees que podrías usar ayuda permanente aquí? Un socio, quizás. Alguien que ayude con el rancho, con los niños. Clara sintió su corazón acelerarse ligeramente. ¿Estás ofreciéndote para el trabajo, Thomas Gilly? Estoy ofreciéndome para mucho más que eso, replicó él, con esa honestidad directa que ella había llegado a valorar. Si tú quisieras. Clara lo estudió en la luz tenue del porche. Thomas había estado ahí en cada momento difícil. Había ayudado a construir esta familia tanto como ella. Los niños ya lo consideraban parte de su mundo, especialmente Elías, que había encontrado en él la figura paterna que había perdido. Los niños tendrían que estar de acuerdo, dijo finalmente. ¿Y tú? Clara sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en años. Yo creo que esta familia podría usar un poco más de amor. 3 meses después, en una ceremonia simple en la misma iglesia abandonada donde habían luchado por su derecho a existir como familia, Clara Dalton se convirtió en Clara Gilly. Los niños fueron los testigos, con Elías entregando los anillos que él mismo había ayudado a comprar con dinero ganado domando caballos para otros rancheros. El sheriff Blake, que había resultado ser más complicado de lo que Clara había creído inicialmente, ofreció la ceremonia. Su actitud hacia la familia había cambiado completamente después del juicio, como si el valor de Rosa hubiera despertado algo en él que había estado dormido durante años. Por el poder que me confiere el territorio de Nuevo México, declaró Blake con solemnidad sorprendente. Los declaró marido y mujer. El beso que siguió fue interrumpido por los gritos de alegría de 6 niños, que habían ganado no solo una madre, sino también un padre. Después de la ceremonia, mientras la familia celebraba con una comida que yo había preparado con ayuda de las mujeres del pueblo que habían llegado a respetar lo que Clara había construido, Elías se acercó a su nueva madre. «Ma», dijo, «hay algo que quiero enseñarte». La llevó detrás de la casa, donde había estado trabajando en un proyecto secreto durante semanas. Era un pequeño jardín memorial, con 6 piedras cuidadosamente seleccionadas del desierto.
cada una pintada por Rosa con el nombre de uno de los niños. En el centro, había plantado un árbol joven. Es para recordar, explicó Elías. Para recordar de dónde vinimos, pero también para celebrar lo que encontramos. Clara se arrodilló y tocó cada piedra, leyendo los nombres que ahora llevaba legalmente como propios. Elías, Johanna, Benjamin, Rosa, Emilio, Catalina. ¿Y el árbol? Tomás dijo que los árboles fuertes necesitan raíces profundas. Pensé que nosotros también las necesitamos. Clara abrazó a su hijo mayor. Este niño que había crecido demasiado rápido, pero que todavía tenía la sabiduría para entender que algunas cosas necesitaban ser honradas. Creo que las tenemos, Elías. Creo que finalmente las tenemos. Mientras el sol se ponía sobre el rancho Seis Piedras, Clara se quedó parada en el porche de su casa, observando a sus hijos jugar en el patio bajo la supervisión cariñosa de Tomás. Benji perseguía a las gallinas mientras Milo lo seguía gritando instrucciones contradictorias. Rosa estaba enseñándole a Lina a trenzar flores del jardín. Yo ayudaba a Elías a preparar un arnés, sus cabezas inclinadas juntas sobre el trabajo. Era una escena de caos doméstico perfectamente normal. El tipo de tarde tranquila que Clara había pensado que no volvería a experimentar. Había comenzado como Clara Dalton, la viuda solitaria del desierto. Había encontrado 6 niños abandonados y había pensado que solo les estaba salvando la vida. Pero al final, ellos la habían salvado a ella, enseñándole que el amor no era una debilidad que la haría vulnerable, sino una fortaleza que la haría invencible. Ahora era Clara Kiri, madre de 6, esposa de 1, protectora de una familia que había sido forjada no por sangre sino por elección, no por circunstancia, sino por amor. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo del desierto de Nuevo México, Clara sonrió y puso su mano sobre su corazón, donde el dolor había vivido durante tanto tiempo. Ahora había espacio para algo más. La risa que llenaba su casa, los brazos que la abrazaban cada noche, las voces que gritaban «Ma» cuando llegaba a casa. El desierto no perdonaba, pero a veces, en las noches más perfectas, ofrecía algo mejor que perdón. Ofrecía redención. Y Clara Kiri, rodeada por el amor de su familia elegida, finalmente había encontrado el suyo. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.